sobre la industria en el año 2024. ¿Cómo le fue a la industria en el año 2024? Vamos a hablar con alguien que siempre tiene la gentileza de atendernos para hablar de estos temas, el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, que es Leo Bilansky. Leo, muy buenos días. Julián te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A vos nos enviabas este informe que hicieron desde la asociación que se titula La industria, el sector más perjudicado del 2024. ¿Por qué es esto? Porque es importante primero que la gente sepa que una empresa industrial, cuando está arriba de 60% de su capacidad industrial utilizada, está, digamos, en condiciones normales de producción. Argentina necesita una base de empresas industriales pujantes para dar trabajo de calidad y para poder abastecer fundamentalmente de bienes y de transformar nuestros recursos naturales para que después en esas cadenas de valores se enganchen las empresas de la construcción, las empresas del agro, las empresas del comercio y los servicios, y poder dar trabajo a todos los argentinos y las argentinas, digamos. Es un eslabón primario fundamental que ese ecosistema productivo funcione bien. Cuando baja esos niveles del 60% empiezan los problemas. Entonces, cuando uno ve para atrás los últimos 5 trimestres es más de un año, o sea, incluso antes de que asuma Milei, 3 trimestres, los primeros 3 están en rojo con capacidad industrial utilizada del 50%, y recién los últimos 2 están del 57%, o sea, cerraron 1.200 industrias, se despidieron 40.000 trabajadores del sector industrial. Son las causales por las cuales nosotros decimos que es uno de los sectores más perjudicados del año pasado, sobre todo porque no hay ninguna política activa por parte del gobierno nacional que tienda a revertir esta situación. Por el contrario, están montando un sistema de decisiones que va a tender a agravar esta situación en el 2025. Y ahí lo preocupante, y por eso sacamos este informe de ENAC que llevamos adelante trimestralmente. Leo, el gobierno se jacta de ser el primer gobierno que le saca el pie de la cabeza, el pie del Estado de la cabeza a los empresarios. ¿Esto pasa con las pymes, pasa con la industria o es solo un discurso? No, el gobierno está haciendo mucha laraca de dogmas y de consignas que después en la práctica no tienen el impacto ni que ellos quieren, ni que promueven, ni el que buscan. No buscan generar ese impacto en el sector empresarial. Si el gobierno hubiese querido bajar los impuestos, ya lo hubiese bajado. Y fíjate que recién el impuesto más significativo que ponerle que se mitigó es el impuesto, una parte del impuesto país, que es un impuesto que puso el Congreso y que vencía en diciembre del año pasado, o sea que el Ejecutivo no tenía ni que intervenir para un lado ni para el otro ahí, o sea, achacárselo al gobierno como que bajó impuestos porque el Congreso se le venció un impuesto que ya le habían puesto fecha de finalización, tampoco es un gran logro. Y cuando vos ves las industrias, ves que acá la cadena de valor larga, que es la que produce, tiene un acumulativo permanente de impuestos regresivos como municipales, ingresos brutos, que después te dejan fuera de competencia cuando viene un producto importado que llega rápidamente del extranjero a un costo menor. Entonces, están bajando los impuestos a los productos importados, no a las industrias nacionales. Y en el mundo de las industrias nacionales, ¿hay algún rubro que sea particularmente más golpeado incluso que en el nivel general o el promedio que reportan en el informe? Sí, está pasando que la estructura PYME, por definición la estructura PYME es más improductiva, porque su principal objetivo es dar trabajo. Entonces, las estructuras menos competitivas, las que tienen menores escalas de producción, mayores costos, son las que primero empiezan a resentirse, sobre todo porque vos, en lugar de comprarte unas zapatillas fabricadas en La Matanza, ponele que te salgan, voy a inventar, 40.000 pesos y te traes por Amazon de Estados Unidos tal vez una zapatilla de marca con descuento por la misma plata. Entonces, no paran de castigar al sector nacional con
facilitando la importación de cualquiera de su casa con un teléfono, con una computadora, o incluso a nivel más comercial, un comercio que quiera traerse un lote de mercadería, hoy lo puede hacer. Entonces desincentiva y destruye el pequeño productor, ¿viste? Y van quedando las estructuras más grandes. Y las estructuras más grandes se van fijando también en otras cosas, que son los costos de los impuestos. Entonces, que también ven que no están bajando. Entonces, terminan diciendo, importémoslo también. Entonces, ahí empieza todo un poquito el reacomodamiento, que es lo que estamos viendo hoy en la Argentina. La industria está observando a ver si Milei definitivamente va a cancelar la política industrial, entonces se van a volcar todos a importar y a cerrar las fábricas de acá. Ujú. O bueno, algunas en pie, algunas industrias estratégicas quedarán en pie y el resto de las pymes, pues, bueno, tendrán que, como decía Mauricio Macri, reconvertirse. No se sabe muy bien a qué, pero van a tener que abandonar la producción por tal vez dedicarse a la comercialización. Ujú. En los primeros meses del gobierno de Milei habíamos hablado sobre el informe que publicaron usando datos del CIPA, también de apertura y cierre de pymes, sobre la cantidad de empleados. Me decías 40.000 despidos. ¿Ese es el neto o hubo incorporaciones también y son, no sé, 30.000 despidos? ¿Cómo es el dato ahí? En la industria, nosotros calculamos el año pasado un déficit, o sea, el dato final es 40.000 trabajadores industriales abajo. Empleados en general del sector registrado privado cayeron más, arriba de 150.000. Okay. Y por supuesto que todos los meses hay contrataciones y despidos. Ese es el saldo que va quedando. Uh-huh. Lo mismo que las empresas. Todo el tiempo hay creación y destrucción de empresas, pero lo que te importa a vos como gobierno es si al final del mes y al final del trimestre y al final del año vos tenés más empresas o menos empresas. Y lo que está pasando a Milei que tiene menos empresas, 12.500 menos desde que empezó. Entonces es un modelo liberal, libertario, que viene a promover la iniciativa privada, pero cada vez tenemos menos empresas en Argentina. ¿Cómo se entiende esa lógica? Uh-huh. Así que estamos con contradicciones permanentes en un modelo económico que lo único que habla es cuántos dólares y cuándo me va a bajar los dólares el Fondo Monetario Internacional. No lo veo muy capitalista esa mirada. Claro. Del informe me interesó también lo que relevaron respecto a expectativas. Más del 70% dice que con la caída del mercado interno no va a haber mucho crecimiento en el que viene. Sí, por este año 2025. Nosotros en principio no vemos que vaya a ser un año de crecimiento de crecimiento en términos absolutos, ¿no? Porque te voy a dar un ejemplo. El último trimestre del año 2023 fue malísimo, ¿viste? Sí. Para la industria. Cuando ganó Milei, la industria paró la producción porque estaba estoqueada, porque estaba muy inestable la macroeconomía y porque sabían que Milei es un modelo antiindustrial. Entonces, pararon a ver. Si vos vas a comparar respecto de ese trimestre, cualquier trimestre a futuro, decís, uy, estamos mejor. ¿Me entendés? Sí. Pero vos lo que tenés que comparar es en términos de salud de tu economía. ¿Está la industria arriba del 60% de la capacidad industrial utilizada? Sí. ¿Hay más empresas industriales? Sí. ¿Hay más empleo industrial? Sí. Si tenés esos indicadores en verde, estás haciendo las cosas bien. Y esos indicadores hoy no están en verde para el gobierno. Entonces están prometiendo que va a haber un crecimiento del PBI, bla, 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 cosas que a la gente de a pie desconoce ni cómo se mide, y los datos fundamentales los esconden. Okay. Porque cuando cerraron 10.000 empresas en la Argentina a mitad del año pasado, Petovelo, que es la ministra que tendría que haber informado, o la gente de la AFIP, escondían la información. Leo, por último, previo al envío, por lo menos lo que nos llegó a los medios del informe que hicieron, también se habían manifestado como asociación por lo del escándalo Libra, porque el tuit principal que desató todo decía que iba a haber un fondo para pymes y emprendedores. ¿Se anotó alguien de NAC para cobrar ese fondeo o era todo verso? La primera vez que el presidente nombra a las pequeñas y medianas empresas en su gestión, y fue para hacer un posteo de una estafa con criptomonedas. La verdad que nosotros estamos atónitos por esa situación
porque en nuestro mundo empresarial no hay dudas que eso es una estafa. Todos tienen experiencia en la economía, y lo hizo en nombre de la Argentina y de las pymes el presidente. Y ¿cómo es esto? Es muy parecido a la pregunta que me hacías al principio, los relatos versus las realidades, ¿no? Claro. En un tuit para hacer una estafa dice que va a fondear productivamente a las pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, a lo largo de toda su gestión, destruyeron los fondos de lo que era el Ministerio de Producción para promover créditos con tasas subsidiadas, dinero para capacitación, dinero para inversión. Entonces, viven en una contradicción o una demagogia permanente. Le dicen a la opinión pública una cosa y después, cuando tienen que firmar y salir en el boletín oficial las medidas, van en el sentido contrario. Entonces, se cortó todo el crédito tal subsidiada para las pequeñas y medianas empresas, que era una política histórica de la Argentina en términos de producción, ¿no? Que fue parte de lo que salvó a las pymes en la pandemia, por ejemplo. Leo, te agradecemos por atendernos y por siempre ser tan claro con la información y con las explicaciones. Un saludo grande. A ustedes por darle voz a las empresas nacionales pymes. La palabra del presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias por el Desarrollo Nacional.